Bueno, entonces justamente frente a esta perspectiva de los nuevos 4 enfoques que debería tener en cuenta un juez para proferir un fallo, precisamente quería preguntarles si ustedes consideran que es realmente viable que en la práctica un juez en realidad pueda proferir un fallo teniendo en cuenta esas 4 perspectivas. Sí, y es bastante peligroso. Digamos que más que peligroso es riesgoso para la empresa, porque pueden existir otros factores diferentes a los económicos que pueden llegar a afectar a la empresa, como puede llegar a ser el buen nombre, el goodwill, y en ese sentido pues hay que tener mucho cuidado. Ese manejo, a mí me parece que ese manejo de la justicia restaurativa, retributiva y terapéutica sí es necesario. Sí es necesario y lo hemos visto en la práctica. Tuvimos, acuérdense Juan Pablo, hace un tiempo una audiencia donde teníamos una conciliación. La parte tenía unas pretensiones bastante altas, no tenían justificación, no tenían soporte matemático ni legal para hacer esas pretensiones, pero la demandante no quería negociar por nada por debajo de ese valor. Y todo lo referenciaba al abogado, y el abogado era el único que podía, digamos que, entrar a determinar si sí se conciliaba o no se conciliaba. Cuando vi eso en la audiencia, empezamos a aplicar todo este tema restaurativo, retributivo y terapéutico, donde entramos en la audiencia de conciliación no en choque como normalmente se ve en una audiencia de conciliación, sino que entramos haciendo un reconocimiento a esta demandante frente a todos los años trabajados, a hacerle ese reconocimiento como buena trabajadora, como una persona que había ayudado también a crecer a la empresa y que nos había permitido hacer parte de ella, de su familia y de su crecimiento también. Después de estos reconocimientos, yo creo que eso era lo que ella estaba esperando en la demanda. Más que un tema económico, lo que estaba esperando era que se le diera valor como persona porque había sentido que en el momento del retiro no se le había dado ese valor. Esto, palabras más, palabras menos, Santiago llevó a que pudiésemos llegar a una conciliación donde terminamos arreglando, no recuerdo mal, si 25, 30 millones de pesos frente a las primeras pretensiones económicas, donde ella en ese momento, con ese reconocimiento que hicimos, cambió completamente su forma de ver el proceso, su forma de ver la empresa y se dio cuenta y entendió que eso era realmente restaurativo, lo que habíamos hecho en la conciliación. Entonces yo sí siento que es necesario. Y siento que es necesario porque en Colombia también tenemos que buscar hacer justicia y hacer paz. Yo creo que la justicia y la paz muchas veces van de la mano, ¿sí? Entonces cuando yo tengo un pleno conocimiento y una plena certeza de que lo que me están dando es lo que es, de que me están restaurando, me están eh, ayudando como persona, más que desde lo económico, ese dolor me lo están quitando, pues funciona muy bien. Entonces yo sí siento que es necesario. Es importante, digamos que lo que nos preocupa en este momento como procesalistas es las facultades del juez y hasta dónde va a llegar el juez, ¿sí? Porque puede que tengamos un juez que son la mayoría de los jueces que tenemos en este momento, que son muy juiciosos frente a los alcances, pero podemos llegar a tener un juez que se nos pase de inventiva y termine sacándonos un tema de una justicia restaurativa, retributiva y terapéutica bastante compleja. Y esto va de la mano, Santiago, también con lo que nos preocupa frente a las medidas cautelares que vamos a poder tener en el código, en este código procesal del trabajo, porque las medidas cautelares son innominadas y pueden llegar a ser no solamente un tema económico, una caución, un embargo, una inscripción en el registro, sino que eventualmente yo puedo pedir como medida cautelar que me mantengan en el puesto de trabajo. Claro. Casi que es lo mismo que está pasando con las tutelas cuando se mete una tutela por un fuero de salud, un fuero ocupacional, un fuero de prepensionados. Podría eventualmente dentro de una demanda también solicitarse como medida cautelar que mantengan al trabajador en el puesto de trabajo mientras la justicia decide. Entonces esto también va a generar bastante conflicto. De acuerdo. Y principalmente porque estas nuevas funciones y esta
justicia restaurativa, compensatoria, hermenéutica. Todo esto que trae el nuevo código va no solamente desde lo que conocíamos desde los jueces del circuito, sino ahora con los 9 jueces municipales que sencillamente tienen una transformación de lo que eran los jueces municipales de pequeñas causas laborales, en los cuales no solamente se les amplió la cuantía, sino que ya modifican y de alguna manera anulan estos procesos de única instancia que anteriormente se venían manejando, lo cual permite también que todos estos procesos lleguen eventualmente no solamente ante los jueces de circuito, sino también en otros escenarios. Claro, y justamente, al menos frente a lo que decía el doctor, y el motivo de por qué yo realizaba la pregunta, es por la subjetividad que pueden tener estos 4 factores. Porque, a ver, yo resalto mucho la anécdota del doctor, que la he escuchado un par de veces precisamente porque también hemos tenido que revisar el caso para estudio, pero ahí me parece que hay que se destaca la labor desde la oportunidad que tenían para conciliar y las acciones que se tomaron. Por esa oportunidad y por el ánimo de conciliar, es quizá que ahí se puede aplicar este tipo de justicia con esos 4 factores, ¿sí? Pero porque viene de un ánimo común entre las dos partes, luego de que, como el doctor comentara, en su momento intervino y escuchó a la demandante. Sin embargo, para hacer eso desde la perspectiva de un juez y que las partes en realidad queden conformes con eso, pues creo que podría presentar varios fallos en la práctica. No obstante, creo que también es bueno que el código ahora nos trae la posibilidad de que como apoderados se intervenga directamente en ese proceso de conciliación. Desde mi poca experiencia, hay algunos jueces que, si bien permiten que un apoderado intervenga en esta parte del proceso y explique un par de cuestiones de la oferta de conciliación o explique si es bueno aceptarla o no, hay otros jueces que se limitan única y exclusivamente a decir que solo las partes pueden actuar. Con este nuevo código, en efecto, los apoderados pueden presentarse incluso con la ausencia de los demandantes y comparecer en esa conciliación. Lógicamente, creo que habría que hacer una adecuación más específica a los poderes, pero creo que es una ayuda para ese proceso de conciliación. Sí, no, porque yo eso lo veo muy práctico en el sentido de que los apoderados pueden llegar a tomar todo el manejo del proceso con su cliente y hacer el acompañamiento completo. Pero lo que sí para mí es claro es que cuando yo estoy buscando una conciliación, yo tengo que buscar más que el tema económico, más que el tema compensatorio, esos elementos. Y esos elementos solamente los puedo encontrar desde el demandante, desde el dolor del trabajador que salió de la empresa, desde el dolor del trabajador que eventualmente le imputaron una justa causa que no era justa causa, y eso solamente lo puede dar el trabajador demandante, la parte. Cuando estamos hablando de los apoderados nosotros podemos llegar a tener unos intereses económicos diferentes de los intereses del trabajador. Claro. Para nadie es secreto que los apoderados normalmente manejan una cuota litis o un porcentaje de lo que puedan llegar a reclamar en una demanda, y esto puede llevar a que eventualmente no se logre cumplir con esa finalidad, con esa conciliación que no solamente sane el bolsillo del trabajador desde los efectos económicos de la terminación de un contrato o de la decisión de una empresa, sino que también busque reparar el daño que se le causó al trabajador desde su ser. Y en ese sentido sí siento que eventualmente no van a tener esa función las conciliaciones como anteriormente las tenían. En práctico es, y eso sí, Juan Pablo, dígame si no, que es lo más práctico del mundo poder llevar una conciliación a través de apoderado y no presente la parte. Pero muy probablemente ese tema restaurador no se va a dar desde un acuerdo entre los dos abogados. A menos de que los apoderados, como usted en su momento, en su propia anécdota, tengan en cuenta de por sí esa justicia. Pero en eso. dependerá Sí, o sea, exclusivamente de si Sí, el apoderado lo tiene en cuenta. Y casualmente en ese proceso lo que sucedió, si mal no recuerdo, es que el abogado, que obviamente perseguía un fin económico, no estaba de acuerdo luego que la ex trabajadora recibió lo que a la final quería, y era
disculpa. una disculpa y un reconocimiento por parte de la compañía, lo cual obviamente llevó a que la suma conciliatoria pues fuera ni siquiera la quinta parte de lo que inicialmente se estaba solicitando como suma conciliatoria. Entonces, yo comparto lo que dice el doctor José Luis, donde aquí la participación de los abogados, a mi modo de ver, va a tomar más relevancia es desde la parte, o más bien el rol que ellos jueguen dentro del proceso, es decir, más que todo un apoderado de la parte demandada que va a buscar no solamente llegar a un acuerdo económico, sino también bajo su análisis jurídico desde el primer momento en que conoce la demanda y escuchando al demandante en esa primera audiencia de conciliación, poder detectar y hacer ese análisis efectivo sobre qué es lo que realmente busca la contraparte. Porque a la final, como lo dice el doctor José Luis, en la práctica, muchos apoderados que realizan su función como demandantes, pues buscan es un resarcimiento económico principalmente. Sí, y aquí esto más que invitarlo a ustedes y contarles esta anécdota de esta conciliación como un muy buen acuerdo o un acuerdo ganador para la empresa, más que eso es que fue una negociación o un acuerdo en el que realmente le dimos al trabajador lo que quería, ¿sí? Y lo que lo iba a sanar y lo que lo iba a llevar adelante. Desde el humano. Desde el humano, sí. Y pues obvio, pues eso no me lo inventé yo. Yo de suerte, le cuento, Santiago, había estado leyendo unos libros ahí y había estado en unas charlas de ese tema, de la justicia restaurativa, de reparar el daño y de realmente cómo hacer para resarcir el daño desde el tema, desde la esencia de la persona, ¿sí? Y eso fue lo que nos llevó a eso. Pero más que, como le digo, más que una buena negociación, no un tema en el que le ahorramos una plata a la empresa y que podemos sentirnos orgullosos de haber bajado unas cuantías dentro de una demanda, lo bonito y lo interesante de esa conciliación fue darnos cuenta que muchas veces las cosas están por encima de lo económico y que muchas veces las personas lo que necesitan es ser escuchadas y que les den su lugar, ¿no? Como trabajadores. Claro, doctor. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de cómo va a fallar el juez o cómo puede llegar a fallar el juez y que también los escuché un poco respecto de estos fallos, también podemos entrar a hablar de lo que implican estos fallos en un momento de no encontrarse de acuerdo con esto. Es decir, la apelación o lo que yo me he atrevido a considerar como una doble instancia, entre comillas, para todos. A ver, de la forma correcta de plantearlo es que si bien no sé si es una consecuencia, creo que sí van de la mano. Actualmente se amplió la cantidad del proceso de única instancia, como ya lo había mencionado Juan Pablo, a 40 salarios mínimos. Y del mismo modo, el nuevo código trae la opción para que, a pesar de que se trate de un proceso de única instancia contrario a lo que ya estaba estipulado, se pueda presentar una apelación. Es decir, no solo si la condena va, no solo si el fallo, disculpen, está contrario a las pretensiones del demandante, va a subir a segunda instancia, sino que en este caso en particular, los quienes no están de acuerdo en única instancia también pueden presentar un recurso. Bueno, Sí, bueno. no, ahí para hacer una claridad, los procesos de única instancia desaparecen, ¿sí? Claro. Ya todos son procesos de primera instancia, por lo tanto, la parte demandada, si termina siendo condenada, puede recurrir en apelación, que en este caso va a ser el superior, va a ser el juzgado de circuito, y como siempre se ha manejado, en caso tal de que el demandante no apele y la decisión sea completamente desfavorable para él, subirá en el grado jurisdiccional de consulta, ¿sí? Eso es como lo que se debe tener en cuenta. Sí, aquí es importante tener en cuenta, Santiago, que efectivamente hay un cambio desde la esencia del proceso. Y es que anteriormente estábamos hablando de unos procesos que estaban en pequeñas causas que no tenían una segunda instancia para el empleado. Claro. Aquí, qué tristeza hablar del empleado siempre en vez de hablar del demandado. Para el demandado. De acuerdo. ¿Sí? Porque si el fallo era adverso a los intereses del demandante, entiéndase como trabajador, Sí. subía en consulta. Es decir, siempre existía una segunda instancia obligatoria en favor del trabajador demandante. El empleador, si el proceso estaba en pequeñas causas laborales, no tenía oportunidad de subir en segunda instancia.
Acá, pues, nuevamente se abre la posibilidad de la segunda instancia. Esto, pues, digamos que de alguna manera compensa las cargas procesales, eh, nos iguala como demandados a los demandantes frente a este tema. Obviamente que también hay un gran cambio por este aumento en las cuantías, que es importante, y es que las personas, cuando la cuantía del proceso es inferior a 40 salarios mínimos, ni siquiera van a necesitar apoderado o un abogado titulado para llevar este proceso. Y hoy por hoy, esto que ha existido históricamente, porque en muchos procesos cuando las cuantías eran tan bajas, ni siquiera necesitaban, los de pequeñas causas laborales no Los de necesitaban. única, sí. Pues 20. hoy hay algo que es diferente y que hace parte de su generación y que para nosotros es una novedad, que es la inteligencia artificial, donde claramente hoy ya ni siquiera necesito yo, como trabajador demandante, buscar un consultorio jurídico eventualmente para que me lleve un proceso, sino que ese proceso lo va a poder llevar yo con la ayuda de la inteligencia artificial, montar una demanda y poder llevar un proceso, que va a ser bastante complejo. Y ahí el juez también, como director del proceso, pues también va a tener una tarea porque va a tener que convertirse de alguna manera en una muleta o en un apoyo para ese trabajador demandante con desconocimiento del derecho, pero con una demanda bien montada a través de la inteligencia artificial, bien o mal montada, porque pues hoy sabemos que la inteligencia artificial también tiene muchas fallas actualmente, pero sí de alguna manera también va a darle ese apoyo. Ahí vamos a encontrar también una situación donde hasta dónde va ese apoyo que le pueda dar el juez sin que se entiende que esté prejuzgando o que esté en favor de una u otra parte, ¿no? Claro. Y eso va a ser complejo. Y esto también es una invitación para los litigantes, porque esto va a cambiar completamente las dinámicas del ejercicio. Es más, digamos que esto lleva a que tengan que llevar un grado de especialidad mucho más alto, porque hoy por hoy a todos nosotros como abogados estamos siendo objeto y sujetos de revisión y de corrección por parte de los mismos clientes frente a la inteligencia artificial. Y eso ha pasado. En la oficina nuestra pasó que mandamos un modelo de contrato y el trabajador que iba a firmar el contrato nos mandó un contracontrato a través de inteligencia artificial. Lo mismo le va a pasar a los abogados. Ya no es decir en la papelería que yo hago derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, ¿sí? Embargos y secuestros judicialmente hablando, sino que realmente pues hay que especializarse y pueden perder muchos puestos de trabajo. O sea, digamos que pueden perder un campo de acción muchos abogados por esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, además porque creo yo que la inteligencia artificial de alguna manera abarca a todos los participantes dentro de un proceso judicial. Ya hemos visto decisiones donde algunos jueces han proyectado sentencias con ayuda de inteligencia artificial, demandas, contestaciones, donde hacen citas de supuestas sentencias que en la realidad no existen. Entonces, esto también es un llamado a todas las partes que hacen parte en un proceso para que seamos más acuciosos en la verificación sobre las fuentes que se indican dentro de estas sentencias, dentro de la misma contestación que uno llegue a presentar, porque uno no puede dar por hecho que por el simple asunto que se haga alusión a una sentencia partamos de la base que en efecto es real o que el pedazo que se está transcribiendo, se está citando, sea la literalidad de la misma. Claro, y eso es una carga más para nosotros como defensores, ¿no? Correcto. Porque la norma ha establecido, y históricamente se ha visto que cuando yo estoy demandando, y más cuando estamos hablando de un trabajador demandante, no tiene los hechos y fundamentos de derecho, no necesariamente tienen que estar completamente sustentados, porque el juez es el que tiene la capacidad de dar aplicación a lo que la ley dice y lo que la jurisprudencia dice. Así Entonces, digamos que la demanda pues, puede llegar a ser muy sencilla, citando algunos artículos en cuanto, no sé, el contrato realidad, o digamos que la primacía de la realidad sobre las formas, los elementos del contrato de trabajo, de la indemnización, pero sí nos toca a nosotros también profesionalizarnos. Y profesionalizarnos en el sentido de no pensar que porque la inteligencia artificial nos está haciendo algo, está perfecto. Ya vimos una sanción que le aplicaron a un abogado, que, bueno, no quiero hablar mal del abogado, no sé el nombre ni siquiera del abogado ni la región donde ejercía, pero el personaje 2 veces presenta un escrito
basado en inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? Entonces, en el que lo sancionaron por usar inteligencia artificial, el recurso que interpuso contra ese que lo habían sancionado por inteligencia artificial, también lo hizo usando inteligencia artificial y ambos estaban mal hechos, ¿no? Estaba alucinando la inteligencia y en ese sentido, pues ahí es un llamado también a el profesionalismo y al análisis de la norma, del conocimiento de la norma, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con las advertencias que ustedes pueden hacer frente al uso o no de la inteligencia artificial. A manera de anécdota, en diferentes espacios eh, educativos que se han fomentado a través de la implementación de este nuevo código, muchos referentes, incluso jueces, se han referido a la implementación del código como un abrazo a la tecnología como parte del sistema. No obstante, ese abrazo no puede fomentar un mal uso, por el contrario, tiene que fomentar un uso responsable. Todo lo contrario a lo que estamos viendo con estos primeros pasos de la inmersión de la inteligencia artificial en el derecho. Pero bueno, continuando con los sentidos del fallo, o continuando directamente con el fallo y las implicaciones que este puede tener respecto del nuevo código procesal, tenemos un tema de sentencia anticipada, donde como ya lo venía yo discriminando previamente en esta charla, es otra de las cosas que se encuentra sujeta a la supuesta claridad entre las pruebas, a la supuesta no controversia entre las pruebas. Y metiéndolo con esos temas, también está el propio reparto al que se han referido de los procesos en toda Colombia y no solo en donde se desarrolló el contrato, como típicamente uno podría pensar que corresponde el reparto de una demanda laboral. Entonces, quisiera ver qué opiniones tienen ustedes respecto, primero, de esa sentencia anticipada, de cuándo se puede dar. Como les comento, he estado revisando algunos espacios educativos que se han fomentado sobre esto y incluso han llegado a comentar algunos jueces que depende de cómo las propias partes construyan el proceso si es que quieren llegar a esa sentencia anticipada. Es decir, a manera de ejemplo, que casi no suele pasar, estar de acuerdo con casi todos los hechos que se presentan en una demanda. Eso frente a la sentencia anticipada y frente al reparto, que también está dependiendo de las pruebas. ¿Qué nos pueden decir frente a eso? Pues, Juan Pablo. bueno, no, yo creo que usted toca un tema bastante relevante porque aquí vienen dos tópicos. Uno, lo que habla el nuevo código referente a la sentencia anticipada, bueno, es mi percepción, no sé qué opina el doctor José Luis, se basa sobre puntos de derecho que ya estén totalmente definidos, es decir, estamos hablando bajo un supuesto donde hay una demanda donde se alega que existe un contrato laboral y una omisión por parte del empleador frente al pago de aportes a pensión, y por el otro lado tenemos la contestación de la demanda donde acepta la existencia de esa relación laboral junto con sus extremos, y lo único que resta por definir es realmente si se pagó o no estos aportes a seguridad social con base o basado sobre un ingreso base de cotización real. En eso, ese es uno de tantos ejemplos donde podríamos hablar de una sentencia anticipada. Ahora, yo quiero tocar otro tema que usted hace alusión y es el reparto nacional, porque cuando uno hace una lectura del nuevo código, se indica que supuestamente este reparto nacional también está sometido a procesos donde prácticamente no haya lugar a esa práctica de pruebas, pero eso no lo va a poder verificar el sistema que hace el reparto automático de las demandas. Eso entonces, ¿en qué momento va a suceder? Nosotros creemos que igual el reparto se tiene que hacer a nivel nacional y ya será análisis por parte de un juez de Cali, Quibdó o de cualquier parte a nivel nacional donde determine si sí tiene competencia saltándose esa regionalidad, ya sea por el último lugar donde se prestó el servicio o por el domicilio principal del demandado. Sí, y ahí digamos que frente al tema de la sentencia anticipada hay dos circunstancias que se pueden presentar. Una, el allanamiento a los hechos, donde hay un reconocimiento de los hechos de la demanda, que anteriormente, así se diera un allanamiento a los hechos, había que agotar las dos audiencias, la del 77 y la del 80. ¿Sí? En este momento, si yo me allano a los hechos de la demanda o a las pretensiones de la demanda, se puede emitir una sentencia anticipada. ¿Qué pasaba con el tema pensional, por ejemplo? ¿Sí? Donde efectivamente yo reconocía que a usted como trabajador le debía unos
años de cotización en pensión, pero pues digamos que tocaba esperar a una audiencia de conciliación y en la conciliación llegar a ese acuerdo o agotar todo el tema, pues todas las etapas del proceso para llegar a una sentencia. En este momento, si llegase a pasar esa situación, usted demanda, yo contesto, reconozco y el juez casi antes junto en el auto en el que fija fecha para audiencia, de una vez está sacando la sentencia anticipada. No se necesita ni siquiera conciliación. Entonces ese es frente al allanamiento. Y otro es cuando es un punto de derecho, como puede llegar a ser una demanda donde Juan Pablo alega que tenía un contrato verbal y que yo le terminé el contrato alegando periodo de prueba. El simple hecho que yo reconozca que tenía una relación laboral con Juan Pablo verbal hace que, como bien lo sabemos, el periodo de prueba debe constar por escrito. Si no estaba en contrato verbal, pues entonces el juez va a decir qué más pruebas se están reconociendo que era verbal y que no existió periodo, ¿sí? Y no vale, frente al periodo de prueba, no vale un acuerdo verbal. Entonces, en ese sentido, pues ahí se podría sacar esta sentencia anticipada. Frente al tema de la jurisdicción nacional, hablemoslo así, es importante que tengamos en cuenta dos cosas, Santiago, para que no nos vayamos a confundir. Una cosa es la competencia de dónde se radica la demanda, que esa no se modifica, y es en el último lugar de prestación de servicio o en el domicilio del demandado. En ese orden de ideas, si Juan Pablo prestó el servicio en Bogotá, tiene que demandar en Bogotá. Ya que por reparto, ese reparto lo manden a Medellín, eso es otra cosa completamente diferente. De acuerdo. No puedo pensar yo que puedo demandar en cualquier lugar del país por competencia nacional. Así es. Entonces, eso es importantísimo para evitar cualquier tipo de equivocación frente a la presentación de las demandas. Y efectivamente, sí se dice que esa jurisdicción nacional o ese reparto nacional se hará principalmente en procesos donde no haya que hacer una práctica de pruebas. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Bueno. Porque es que normalmente la idiosincrasia del colombiano hace que siempre piense que tiene que tener pruebas para poder exigir un derecho. Y en ese sentido podría llegar a equivocarse frente a eso. Y hay otro tema que lo estábamos hablando antes de entrar en esta charla, que es el interrogatorio de las partes. Por la redacción en el código. Como quedó la redacción, en la redacción del código dice que el juez deberá y no podrá. Entonces dice que deberá escuchar a las partes. Y en ese sentido, pues digamos que ese escuchar a las partes realmente termina siendo el interrogatorio de parte. Entonces digamos que ya el interrogatorio de parte de oficio es obligatorio. Y es una práctica de prueba. Y es una práctica de prueba. Y entonces en ese sentido, pues todos los procesos serían sujetos a practicar una prueba, como mínimo, ¿sí? Además, porque si lo que se busca con este nuevo código es la descongestión judicial, porque se busca hacer una repartición de procesos según la cantidad de trámites procesales que puede tener una ciudad como Bogotá versus otra ciudad como puede ser Ibagué o Neiva, entonces no se está dando la finalidad que busca realmente este nuevo código, porque pues también hay que ser muy sinceros, la virtualidad judicial ya se quedó, ¿sí? Es lo principal, y hoy en día uno realiza audiencias desde Bogotá en otras ciudades como Cali, Medellín, donde simplemente uno está a un clic de distancia, a una conexión. Entonces no se entiende por qué ese reparto nacional, como lo venimos hablando, está supeditado únicamente a si hay una práctica de pruebas o no, porque a la final todo termina siendo una práctica de pruebas. A mí sí me parece que todos los jueces, primero, son completamente capacitados y son competentes para poder manejar cualquier proceso laboral. Y efectivamente hay un tema de congestión judicial en las grandes ciudades que lleva a que también se dé esta injusticia que estábamos hablando, y es que el trabajador sienta y perciba que la demora dentro de su proceso obedece a razones ocultas, ¿sí? a circunstancias siniestras que realmente no ocurren, y en la práctica nosotros no hemos visto la ocurrencia de ninguna de esas circunstancias. El tema es que pues, están sobrecargados los despachos judiciales. Sí, claro. Y esto pues obviamente, si vamos a ver la carga judicial que puede tener un juzgado en Bogotá frente a la carga que puede tener un juzgado laboral en Popayán, pues digamos que va a ser completamente diferente, ¿sí?
claro. Pues para hacer un paréntesis, actualmente como estamos en Bogotá, a hoy ya tenemos 52 juzgados más 8 provisionales o 6 provisionales que acaban de crear versus ciudades Transitorios. donde la cantidad de juzgados, obviamente por la dimensión poblacional, puede abarcar tan solo unos 5 o 6 juzgados. Y ya también estamos viendo la congestión judicial en salas como el Tribunal Superior acá en Bogotá, donde desde el año pasado, en razón de unos acuerdos que sacó el Consejo Superior, se están remitiendo estos procesos en segunda instancia a otras salas como Ibagué, Popayán, porque ya estamos viendo una congestión que nos está ahí, sí, como dicen por ahí, ahogando, y donde, como usted lo indica, la gente cree que eso, o uno, es por falta de diligencia del abogado, o dos, es porque existen unos hilos invisibles que hacen que estos procesos se extiendan tanto en el tiempo. Claro, Y a mí me parece súper importante y súper bonito, por decirlo así, y es que yo creería que de esta manera por fin vamos a llegar a unificar la justicia en el país. Porque se ha hablado muchísimo que la justicia es diferente dependiendo del lugar donde se presta el servicio. La Digamos, idiosincrasia que llaman. sí, la visión que puede llegar a tener un juez de una región es completamente diferente a la otra. Y esto va a hacer que de una u otra manera, si bien es cierto, en un principio podamos llegar a sentir una afectación por esa circunstancia, también va a generalizar el derecho y vamos a darnos cuenta de cómo debe funcionar en todas las partes, ¿no? Porque ya no es demandar yo ante el juez que conoce la idiosincrasia de mi región, sino que yo, de pronto mi proceso va a caer en otro juzgado donde también voy a empezar a darme cuenta que de pronto las cosas no son como las pensaba yo regionalmente hablando, sino que es una Claro. ley de carácter nacional, ¿no? Además, porque regionalmente hay o existen procesos donde por la temática no se ven en esa región. Ejemplo, hidrocarburos, energía. Entonces eso también va a obligar a los jueces a que se preparen mucho más y estudien sobre temas que a lo mejor en su diario vivir no han tenido la posibilidad de manejar. claro. Y si me lo preguntan a mí, creo que tanto el mecanismo de la sentencia anticipada como el reparto nacional son buenas ideas con un fin de dar celeridad a los procesos, pero que al menos desde mi perspectiva en un inicio pueden generar una falsa expectativa respecto de esta celeridad, precisamente por lo que ya han mencionado ustedes. Así como puede que en su momento un despacho reciba y se declare o considere que no tiene la competencia y otra vez remita a otra ciudad, puede generarle una falta clara a las expectativas que tenía un trabajador respecto de esta nueva celeridad. Y frente al escenario de la sentencia anticipada, creo que es un escenario muy utópico y un proceso muy perfecto donde coincidencialmente no tenemos la necesidad de practicar, controvertir pruebas, tacharlas. No es tan común que yo no tenga la intención como representante de un demandado de tachar una prueba que yo considero que requiere esa tacha. Pero sí, en efecto, y creo que si se maneja de la forma correcta, con el paso del tiempo puede tener este efecto positivo que ustedes nos contaban previamente. Pero eso también Santiago lo tiene, ¿sabe qué? El proceso monitorio, que también lo incluye el nuevo código, porque el proceso monitorio de alguna manera también termina siendo casi como una sentencia anticipada, ¿sí? Porque es un proceso donde yo lo que necesito es que el juez declare la existencia de ese derecho, porque ya hay unos indicios o ya hay un tema bastante claro. Por ejemplo, yo le paso a usted una carta de despido, le digo que le termino su contrato sin justa causa y no lo indemnizo. Bajo un proceso, anteriormente usted tenía que hacer un proceso ordinario, que le terminaron su contrato, que no le pagaron, y llevarlo a todas las pruebas. Hoy por hoy en un monitorio usted pone esa carta de terminación firmada por el representante legal o por el representante del empleador, porque sabemos que en materia laboral no todo tiene que ir firmado por el representante legal. Pues eventualmente usted puede ir ante un juez laboral y a través de un proceso monitorio lograr que ordenen el pago inmediato de la indemnización, porque efectivamente desde la terminación de su contrato le han dicho que pues, la consecuencia directa de una terminación sin justa causa es la indemnización. Entonces, eso también va a acelerar el proceso porque el juez ya estaría de alguna manera haciendo una sentencia anticipada porque estaría inmediatamente al recibir el proceso ya estaría tomando la determinación como consecuencia de ese derecho vulnerado, ¿no? Sí,
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ya que tenemos en cuenta un poco sobre los procesos, sobre cómo se está fallando, sobre cómo se proyectan lo que va a ser los fallos de los jueces, lo que se puede hacer respecto de una apelación, ahora me gustaría también entrar un poco a hablar lo que sería los fueros a los que se refiere este nuevo código y más que todo los fueros a los que hace referencia a los procesos especiales que vienen con él, que tienen una opinión, ¿qué opinión les merece esta creación de procesos especiales? A modo de anécdota, cursando la especialización veíamos o tratábamos de analizar la posibilidad de que con la creación de estos procesos al menos se vieran disminuidas las tutelas. Todo bajo un parámetro ideal y otra vez utópico en el que en efecto los jueces sí fallen en ese tiempo de los 10 días. No obstante, me bajaba de la nube el mismo Juan Pablo que me comentaba que quizá ese efecto no puede ser inmediato porque pues estos procesos especiales quizás no sean tan efectivos. Pues, Perdón, ahí es un tema y es que efectivamente una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Si usted se pone a ver en el Código General del Proceso cuánto se demora un proceso ordinario, ¿sí? Son como 20 o 30 días si uno se pone a contar los términos que establece la norma, ¿sí? Y un ejecutivo, pues es mucho, 10 días, una cosa así. Llévese un proceso a ver cuánto se demora, ¿sí? Sí, no. ¿Qué pasa? A mí me parecen buenos el tema de los fueros, como estos procesos especiales. En una parte me parecen buenos, en otras no me parecen tan buenos. ¿Por qué me parecen buenos? Porque, bueno, digamos que aun cuando exista un fallo de tutela que genere como medida cautelar o ¿sí? un reintegro de una persona, pues supuestamente el proceso va a decidirse mucho más rápido que lo que anteriormente pasaba. Porque antes, frente a un tema de fuero de salud, podíamos demorarnos 4 o 5 años para la decisión de un juez. Y eso, pues obviamente que genera o una distorsión de la realidad frente a una persona que estuviese alegando sin soporte alguno un tema de fuero, porque va a decir, mire, ¿sí? Igual yo demandé y me demoré 5 años, y a los 5 años me sacaron, pero durante 5 años me quedé en la empresa, que no me parece sano, ni me parece justo. Y por otro, pues la empresa también que va a decir, oiga, mire, me hicieron pagar 5 años y después a mí un juez de la República me ordenó esto. Entonces, ese proceso, esos fueros, bajo un procedimiento especial que acortan los términos, pues sí me parece sano, porque van a dar una justicia inmediata o a buscar una prontitud frente a la justicia. En eso me parece bueno. No me parece tan bueno los términos que se dieron para el uso de esos fueros, porque yo tengo que entender que esos fueros, como tienen un sustento principalmente constitucional y que tienen que ver frente a la afectación de un derecho, ¿sí? Donde se necesita una inmediatez y donde hay una vulneración de un derecho constitucional, deberían ser mucho más cortos los plazos que yo debo tener para demandar. Porque si yo realmente estoy alegando que están poniendo en peligro mi vida porque me están terminando el contrato y estoy perdiendo el servicio de la salud, por decir algo, pues no me pueden dar 2 años para demandar un reintegro, ¿sí? total. Porque es que después de 2 años, pues es que, sí, no la logran, ¿sí? Y debería ser un proceso completamente corto. Tenemos un problema también, y es que antes teníamos los fueros, el fuero sindical tenía 2 meses, se tenía un periodo de 2 meses y ahora pues se extendió mucho más. Entonces también realmente usted está tan afectado frente a una terminación de un contrato por un fuero paterno o un fuero de maternidad o un fuero de salud que le dan 2 años para demandar. O sea, su hijo ya está más que bautizado y usted está en este momento alegando que le terminaron el contrato y realmente ahí me parece que sí es bastante excesivo. Bueno, por los términos cortos, porque van a ser más cortos que un ordinario, pero sí me parece que el término para demandar o para reclamar ese derecho sí está pasado, frente realmente a la vulneración que supuestamente se generó. Además, porque yo creo que también entramos en una dicotomía y es que, claro, el nuevo código trae unos términos más cortos buscando esta celeridad, pero esto no quiere decir que los procesos que están con la norma anterior dejen de existir y se le dé prioridad a estos nuevos procesos bajo el nuevo código,
Por el contrario, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que dice la norma versus la práctica, donde se van a presentar las mismas congestiones que hoy venimos manejando. Claro, con este reparto nacional y otros aspectos se busca que estos procesos sean más ágiles, pero no vamos a ver que se cumplan los términos estrictamente como señala la norma, porque hoy por hoy también tenemos en el código que anteriormente existía o pues que existe unos términos para proferir una sentencia en primera instancia que hablan de 6 meses y eso hoy no se cumple. Tenemos procesos en primera instancia, como usted lo indica, llevan 5, 6, 7 años y pues en la práctica vamos a ver que el juez y el juzgado no le va a dar prioridad a estos nuevos procesos. Y estoy totalmente de acuerdo, si bien se establece una serie de procesos especiales bajo estos fueros, donde lo que se busca es el reintegro de la persona, pues un término de 2 años es bastante desproporcional porque en la práctica también vemos que la gente puede buscar dilatar y llegar hasta el último día del vencimiento de estos 2 años para buscar ese reintegro con el pago de todos los emolumentos que se hubieran dejado de causar, simplemente ganando tiempo pensando en una retribución económica. Claro, más allá de que la norma diga que si lo que usted no busca es un reintegro, sino únicamente un resarcimiento económico, pues se va a manejar como un proceso ordinario. Sí creo que es bastante desfasado ese término que le están dando a estos procesos especiales. Y hablando de lo que dice Juan Pablo, que eventualmente vamos a tener procesos viejos y procesos nuevos, digamos, Sí. ¿sí? Pues vamos a tener también un tema de congestión y de confusión, ¿sí? Total. Porque es que vamos a tener a un juez que va a tener que tener 3 normas en la cabeza. Va a tener este nuevo código procesal para los procesos o las demandas que se inicien desde el 2 de abril, 9 como usted bien lo menciona. Vamos a tener fuera de eso, 6, perdón. Vamos a tener un juez que va a tener fuera de eso el Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, el antiguo, pues, porque van a ser todos los procesos que están vigentes. Y además de eso va a tener ese juez que tiene un Código General del Proceso en apoyo, porque ni la nueva reforma procesal del trabajo, ni el código anterior estaban teniendo una integración a Total. Entonces, hay que tener también consideración con el juez y hay que tener consideración con los estudiantes y los futuros abogados. Gracias. Porque es que muy probablemente estos futuros abogados ya ni siquiera van a estudiar el proceso laboral anterior y van a entrar a oficinas de abogados a manejar procesos con una legislación que nunca vieron, porque vieron el nuevo Código General, el nuevo Código Procesal del Trabajo y no conocen cómo se manejaba el código anterior. Entonces este es un tema también que es un retador, que como les digo, nos quedamos cortos como colombianos. Nos quedamos cortos en el estudio de la norma procesal y en saber las reglas completamente claras para poder estar ya a puertas de la entrada en vigencia de esta reforma o de este código procesal, saberlo manejar adecuadamente. Y además porque yo creo que nadie tiene duda en esto. Hay muchos apoderados como parte demandante que desde finales del año pasado le están diciendo a sus clientes, espérense que entre el nuevo código para presentar la demanda. O sea, vamos a ver la primera semana de abril, cómo va. De proceso. Sí, va a haber una cosa loca, no solamente porque van a buscar no copiar la demanda como lo establecía el artículo 6 de la ley 2213 del 2022, sino que van a buscar la aplicación de estas nuevas normas y vamos también a entrar en un proceso de transición donde el juzgado también va, a mi modo de ver, todos somos humanos, vamos a entrar en unos errores humanos donde se van a ver muchas inadmisiones probablemente, ya sea porque el demandante no adecuó de manera correcta la demanda o porque el juzgado a su criterio considera que estas nuevas normas aplican diferente. Entonces, va a ser bastante interesante lo que va a empezar a suceder a partir del mes de abril y que considero que no estamos todavía listos, no desde la perspectiva procesal, sino porque, como usted lo indica, o lo hablábamos anteriormente de esta charla, doctor José Luis, muchas veces las normas se están preparando hoy en día no para lo que se avecina, sino para arreglar un problema y una situación actual. No, y eso va a pasar. Y mire que todavía está pasando. ¿Cuánto lleva el Código General del Proceso? ¿Sí? Sí. Y todavía está en discusión en los juzgados laborales la posibilidad de contrainterrogar al demandante o al demandado.
¿sí? Sí, lo he visto. Porque por un lado el Código General del Proceso dice que, digamos que le da una visión completamente diferente a lo que es el interrogatorio de parte, frente a lo que teníamos el interrogatorio de parte como una prueba de parte que tenía yo, que lo que buscaba era llevarle a la confesión a la contraparte. Cuando se convierte en una prueba del proceso, las pruebas se pueden controvertir. Y así como cuando hay un testigo que yo lo interrogan y yo lo contrainterrogo, también el representante legal o el apoderado, digamos que la parte también en el interrogatorio de parte podría dar esta posibilidad. Y si estamos en discusión de eso, cuando llevamos, no me quiero equivocar, pero llevamos ya casi o más de 10 años con el Código General del Proceso andando, pues imagínense lo que nos va a pasar con este tema frente a la prueba del interrogatorio de parte, ¿sí? Frente a si es un proceso que cabe para monitorio o no cabe para monitorio, De acuerdo. si cabe una sentencia anticipada o no cabe una sentencia anticipada, y pues bueno, digamos que se van a venir muchas cosas más. Nos va a tocar andar con... cortos acá, yo creo que Sí. tenemos que hacer es otra, digamos, los invito de una vez a que hagamos otro módulo, porque queda faltando mucho, ¿no? Yo creo Sí, que sí, sin duda. De hecho, justo tenía una última intervención respecto de un tema y era precisamente lo que concierne a la casación, que considero yo también es algo importante a tener en cuenta para aquellos que son demandados. Entonces, no sé si me quieran puntuar algo frente a esa casación. La casación, digamos que es un tema bastante complejo. Primero porque hay un cambio desde la esencia de la casación, y es que históricamente los laboralistas, porque en civil era diferente, pero en laboral era diferente, la casación se manejaba con efectos suspensivos. Sí. ¿Sí? Es decir, yo interponía recurso de casación, el fallo o la sentencia del tribunal no se podía ejecutar, no podía cumplirse hasta tanto la Corte no decidiese en casación. Y en ese sentido, muchas veces se utilizó para cualquiera de las dos partes para extender el proceso, ¿sí? Entonces, y lo digo cualquiera de las dos partes porque si yo era demandado y no quería cumplir con el proceso, con la sentencia de segunda instancia, me iba en casación y sabía que me podía demorar 3 o 4 años más para cumplir ese fallo. Y en ese sentido alargaba y yo buscaba eventualmente un acuerdo. Pasó en una época cuando se hablaba de pensiones que terminaban muriéndose los pensionados y no habían hecho su derecho porque se habían ido en casación, y en ese sentido pues digamos que se extendía. Igual como demandado, muy probablemente yo me podía ir en casación también para extender de alguna manera una acción de reitero, alguna circunstancia que ya estaba dada, pero que vía casación podía llegarse a alargar en algún sentido. Entonces, hoy nos cambia completamente la forma de ver el proceso, la casación. Hoy la casación tenemos que cumplir la sentencia, aun cuando nos recurramos en casación, salvo que paguemos una caución. Se fija una caución, y en ese sentido, pues, también la empresa incurrirá en un gasto, o el que vaya en casación tendrá que incurrir en un gasto con el fin de, ¿qué va a hacer la empresa realmente? Porque pues a un trabajador la condena sería en costas, con el fin de pues que no se haga efectiva la sentencia hasta tanto no se decida en casación. Y ese tema pues bastante complicado. Y tenemos el otro lado de la casación por selección, que también va a generar un tema bastante complejo. Y lo hablábamos porque creo que es un tema bastante extenso, pero principalmente todavía hay dos posturas, porque hay personas o abogados que dicen que la casación no entra a regir como está en el nuevo código a partir del 6 de abril, pero la realidad es que no solamente empieza a regir desde el 6 de abril, desde la perspectiva de la cuantía del proceso de selección que hemos hablado, sino el término para interponerlo. Porque anteriormente, como lo hemos venido manejando desde vieja data, el término para interponer la casación, que anteriormente se manejaba con una cuantía de 120 salarios mínimos, era de 15 días hábiles a partir de la publicación de la sentencia de segunda instancia. Hoy en día este nuevo código trae un término de 5 días, lo cual es un tema, es la tercera parte del término que anteriormente manejábamos, y ahí es donde estábamos hablando que van a empezar eventualmente a negarse recursos extraordinarios de casación por extemporaneidad, ¿sí? Entonces, sí creo que de manera preventiva también esto es un llamado para los procesalistas
que si van a acudir en casación en razón a la cuantía, se haga en un término razonable de los 5 días para evitar y estar expuestos a estas inadmisiones. Sí, y además de eso, bueno, quiero aclarar, o sea, el código entra a regir el 2 de abril. ¿Qué pasa? Que el 6 en la práctica, o sea, el 2 por calendario y el 6 por práctica porque vamos a estar en Semana Santa y pues Así es. juzgado que atienda un Viernes Santo se vuelve pescado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no vamos a tener realmente, los efectos van a ser desde el 6. Pero efectivamente lo que dice Juan Pablo es muy importante. Primero, que las cuantías, hoy, como siguen medidas en salarios mínimos, estamos hablando de 150 salarios mínimos, estamos hablando de condenas de alrededor de 260 millones de pesos, Sí, que son bastante grandes frente a las diferentes modificaciones que ha venido teniendo la ley laboral frente a las condenas, ¿no? claro. Porque es que hoy por hoy recordemos que la moratoria tiene unos límites y ya normalmente no encontramos unas condenas tan cuantiosas, salvo que se trate de riesgos laborales, culpa patronal Claro. o alguna cosa de estas. Entonces, pues tampoco es que la Corte vaya a quedar tan cargada frente a casaciones por cuantía. Tenemos los términos, que es importante que los tengan en cuenta. No entren en la equivocación de pensar que porque el proceso venía basado en la norma anterior, esa casación se va a regir por las mismas normas, porque recordemos que la casación es un proceso especial, es una demanda de casación y por lo tanto la demanda se mete una vez esté la sentencia. Entonces no podemos pensar que va a tener eso. La selección, como ya lo dijimos, muy probablemente las empresas no se van a ir en selección, no. Un fallo en el que se absuelva o se condene, perdón, a una empresa no va a ser objeto de mayor selección diferente a los del demandante. a los demandantes. Además, Entonces, porque en ese ahí sentido, la Corte va a buscar lo que dice la norma y es la unificación de jurisprudencia, ¿no? Sí, o sea, pues no van a unificar una absolución. Entonces, en ese sentido, pues ahí sí vamos a tener cuidado. No sé qué más tiene usted frente a la casación. No, yo creo que como usted lo indicó, hay harta tela que cortar y esto nos da para un nuevo espacio con el fin de tocar otros temas que trae este nuevo Código Procesal. Que claro, aquí tocamos los temas como más importantes, pero hay mucho más que tocar. Sí, y deberíamos empezar a programar otra reunión de estas y ya hablando desde la experiencia, de lo que hemos empezado a vivir frente a esta reforma. Me parece muy bien. en efecto, porque Ley 2452 de 2025, nuevo Código Procesal Laboral luego de 77 años sin cambio. Es evidente que justo antes de entrar en vigor esta ley íbamos a tener un temario bastante amplio e incluso nos quedamos cortos de tiempo. Ahora me imagino yo que para esta futura reunión tendremos un temario todavía más amplio porque ya tendremos la experiencia desde la práctica y esperamos que en ese temario también nos acompañen una vez más en esto que es Entre Líneas. Muchas gracias. Muchas gracias.